Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con otro episodio que yo creo que muchas personas van a resonar y es el tema de ser hijos o hijas o hijes de padres divorciados. Entonces, bueno, antes de empezar a ahondar en el tema, le voy a pasar el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos y todas ustedes. Hola, muchas gracias. Mi nombre es María Laura Hernández. Tengo una maestría en neuropsicología clínica y del desarrollo y trabajo con población de niñez y adolescencia. Bueno, para entrar un poquito en el tema, trabajo muchísimo con chicos y chicas en situaciones de papás o mamás divorciadas. Creo que es súper importante empezar como a definir, ¿verdad? El tema de divorcio y ya empezamos como a meternos más en el tema. Y yo creo que tal vez empezar diciendo que el divorcio es un contrato o como la disolución de un contrato legal, ¿verdad? De un matrimonio y todo lo que eso implica. Pero no necesariamente cuando hay un divorcio, o no necesariamente el divorcio causa ningún tipo de impacto. A veces es más allá como la disolución de la idea que tenía de mi familia o de cómo era mi familia antes, o de la ruptura que implica de pareja, ¿verdad? Claro. Y no tanto como el divorcio como tal. A veces, por ejemplo, puede tener igual implicaciones una separación, ¿verdad? Y no necesariamente como el divorcio como tal. Entonces creo que tal vez podemos empezar por ahí. Claro, sí, me parece súper importante definirlo y yo creo que también, ¿verdad? Antes como tal vez entrar así en tema de un solo bombazo, como que, eh, vamos a ver, esto cobra todavía más relevancia porque yo creo que tal vez muchas de nuestras generaciones crecieron con papás divorciados y no había tanta información o no era tan común o se estaba volviendo más común poco a poco y lastimosamente muchos de nosotros somos hijos o hijas de personas que tal vez no tenían las habilidades o las herramientas para navegar un divorcio. Y bueno, yo no sé si las personas que nos están viendo son hijos o hijas de divorcio o si se quieren casar o no, pero la gran realidad es que si nos queremos casar, la opción o la probabilidad de divorciarse pues es cada vez mayor. Y no tenemos que entrar en ese tema, no tenemos que entrar en el tema de por qué es más probable o no, qué es lo que está pasando a nivel social, o sea, no. Pero la estadística lo que muestra es que sí. Entonces, si, como decís vos, si vamos a asumir el contrato de el matrimonio, sí o sí creo que es importante saber cuáles son las implicaciones y no solamente como negativas, sino como también qué podemos hacer en la eventualidad de si en un futuro nos divorciamos y tenemos chicos o chicas de por medio, cómo podemos manejar esto, cómo podemos ser mejores copadres y ahora podemos hablar de eso y claro. etcétera, etcétera. Pero también un poco entender si es que sí somos hijos o hijas de padres divorciados, bueno, cuáles son algunas secuelas o cosas o patrones que puedo estar yo teniendo que podrían venir de ahí y cómo tal vez procesarlas y pues seguir adelante, ¿verdad? No sé qué pensás. Claro, sí, toda la razón. Yo creo que es importante entender lo que implica o el constructo y tal vez lo que verdaderamente podría ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces la forma en que lo manejamos depende de este constructo social que hemos hecho de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, hay un tema también, además de la parte legal, ¿verdad? Hasta religioso, ¿verdad? De lo que implica. Y creo que muchas de las secuelas o de lo que experimentamos depende muchísimo del abordaje y el acompañamiento que le demos como adultos a este proceso, ¿verdad? O a lo que estén viviendo los chicos en este proceso. Entonces, por ejemplo,
hablando un poquito de tal vez las expectativas, ¿verdad? O todo esto que está detrás de este constructo de matrimonio, incluyendo religioso, social, legal, etc. Creo que me gustaría ir como rompiendo un poquito con este esquema de lo que implica divorciarse, ajá, porque creo que empezando de ahí es como tal vez por qué tal vez no habíamos tenido suficientes herramientas para manejarlo, digamos, cuando se daba antes, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho que ver con esto, con las expectativas de qué es. Y creo bueno, que... y también, perdón, Ajá, perdón no, por tranquila. interrumpirte, creo que también, a ver, como decís vos, a nivel religioso y social, era un tabú Exacto. muy grande. Exacto. Yo creo que ahí empezamos, ¿verdad? Como definiendo qué implica o qué es o cómo se debería ver una familia, ¿verdad? Entonces, digamos, y yo creo que ahí no es que empecemos mal, pero ahí ya empezamos como a tener una dificultad cuando se da esta ruptura, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos una expectativa de cómo debería verse una familia, ¿verdad? Tenemos la típica idea que siempre nos han venido y por eso digo que es un constructo social, ¿verdad? De que es una mamá, un papá, un hijo, una hija, el perrito, la casa, todo el mundo feliz, ¿verdad? Todo perfecto, es como, y así se nos ha vendido siempre, ¿verdad? Históricamente es como la imagen que hemos construido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso no se da, porque la realidad es, y siempre ha sido, que ese no siempre es el caso, y se rompe esa estructura o esa imagen que hemos creado, nos quedamos como, okay, ¿qué hago? Porque no, se me rompió esta imagen que tengo, y tanto mamá como papá, como el hijo, la hija o lo que sea, el constructo de familia, se queda como, no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante empezar por redefinir lo que implica ser una familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, empezamos a meternos en las complejidades de lo que implica ser una pareja, las complejidades de lo que significa ser humano, de lo que es convivir con los demás, ¿verdad? Empezamos a meternos como en todo lo que hay adentro de esta convivencia. Entonces, cuando entendemos un poquito más todas estas complejidades, cuando se puede dar o cuando se da una ruptura, una separación a nivel legal, un divorcio, etcétera, pero tenemos esta otra perspectiva, ¿verdad? Con más apertura de ver las dinámicas relacionales de una forma mucho más humana, más real, ¿verdad? Y alejarnos un poco de esta expectativa, entonces podemos encontrarnos con mayores herramientas o por lo menos tener un poquito más de apertura para enfrentar este proceso de una forma tal vez más sana, más real, más humana. Claro, y esto que decís suena precioso, ¿verdad? Y yo creo que es como el ideal. Ajá. Y yo creo que vos y yo, por ser psicólogas y por trabajar en la industria en la que trabajamos, se nos hace como hasta obvio, ¿verdad? Como cuestionen, reflexionen, pero la gran realidad es que si nos salimos de nuestra burbuja, así no es como la mayoría de las personas piensan, porque no, obviamente no tienen por qué pensar así, ¿verdad? No han llevado, no trabajan en eso, no han llevado un montón de digamos, de entrenamiento, lo que fuera, para como cuestionar y demás. Y al final del día eso es una manera en la que nos enseñan a ver el mundo y a pensar, ¿verdad? Y entonces de pronto, y esto que vos decís, a mí me hace un clic inmediato, pero qué difícil cuando... No sé, ¿verdad? Qué difícil cuando vos estás en el medio de un divorcio. Y bueno, lo digo porque yo soy hija de papás divorciados, ¿verdad? Y tal vez vos puedes entender estas cosas y al mismo tiempo te duele y te molesta un montón la manera en la que están actuando uno o los dos de tus papás, ¿verdad? Entonces, yo también conozco cuentos, ¿verdad? De amigas o de amigos o de primos, o sea, porque realmente tengo muchas personas en mi círculo que son hijos o hijas de papás divorciados. Y, ¿verdad? O sea, temas como de, es que mi papá no me quiere dar la plata para la U porque dice que mi mamá se está dejando un pedazo para irse a la playa. Qué sé yo, ¿verdad? Temas que entonces ya entramos en, o sea, en que estamos aquí, estoy siendo muy específica, hilando muy delgado, pero qué difícil cuando estás
viéndote afectada personalmente por las acciones de las personas que se supone que te tienen que cuidar y que te tienen que poner primero, Claro. venir y decir, bueno, voy a alejarme de las expectativas que tengo de mi papá y de mi mamá. Claro. O inclusive, digamos, como pareja, ¿verdad? O sea, yo no estoy divorciada, ¿verdad? Pero digamos, qué difícil cuando tal vez estuviste casada con una persona o casado con una persona y de pronto a la hora de divorciarte sale a la luz un lado de él o de ella que no conocías y que no sabías que estaba ahí, que de pronto es un poco cruel o actúa de manera egoísta o actúa de manera muy, muy fría, muy distante, Claro. Y decís, o sea, ¿cómo hago yo para distanciarme de la expectativa que yo tengo de esta persona con quien literalmente pensé que iba a tener un proyecto de vida? Entonces, a mí me gustaría tal vez como que juguemos un poquito más en la trinchera de como la vida real, ¿verdad? Porque totalmente esto que vos decís es lo ideal y ojalá. Y yo creo que hay personas que lo pueden hacer después de un trabajo interno fuerte e intenso, ¿verdad? O una persona que viene con mucha madurez emocional ya, pues, naturalmente. Claro. Pero digamos, vos en tu consulta, ¿verdad? Ya como en el día a día, cuando trabajas con los chicos o trabajas con los papás, ¿cómo ves este tema de alejarte de expectativas? Ok, bueno, que dicha que mencionas todo esto, yo creo que como casi todo en psicología, ¿verdad? Es demasiado caso por caso y hay que tomar en cuenta como el contexto, es algo súper contextual. Entonces, digamos, eso que me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos una situación, ¿cuál es la realidad? Porque también yo creo que el divorcio en general es un tema súper complejo que involucra un montón de diferentes elementos, hay que abordar los diferentes aristas. Entonces, con este contexto, ¿verdad? ¿Cuál es esa realidad y cuál es la percepción o la experiencia que está viviendo este chico, esta chica, esta persona que en esta dinámica, ¿verdad? Entonces, primero, una de las cosas que hacemos es explorar cuál es ese contexto, cuál es esa dinámica, cuál es la expectativa que yo tenía, qué se me enseñó con respecto a una familia, qué se me enseñó con respecto a una pareja, qué es lo que entiendo, qué me ha promovido no solo la sociedad, sino mi propia historia, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, podemos entender como en qué posición o qué está viviendo la persona, ¿verdad? Porque además es una cuestión súper, súper, súper personal. Digamos, en una misma pareja que se está divorciando, pueden tener varios hijos y cada hijo tener una vivencia completamente diferente que la de otro, ¿verdad? Entonces, partiendo un poquito de ahí, entonces ahí ya empezamos como a ver la dinámica. ¿Qué es lo que implica esta ruptura, esta separación o este divorcio en esa dinámica familiar? Yo leo mucho en términos como dinámica. Entonces, ¿qué implica para esa persona, digamos, con la que yo en consulta estoy trabajando específicamente? ¿Qué empiezo a notar? ¿Qué pasa, digamos, en la relación de los papás? Esto que me estás diciendo, por ejemplo, entender, y es mucho ir creando conciencia, entender que este comentario que está diciendo mi papá me está haciendo verlo de una forma diferente, cómo proceso esa información, porque eso también es, y yo creo que esto es importante en tema de divorcio, ¿verdad? Y porque no hay una forma exacta de manejar el divorcio, ¿verdad? Todo es muy contextual, pero entonces, por ejemplo, sí de cierta forma hay un proceso de duelo que se lleva, ¿verdad? De algo que era antes, en la dinámica, de esta expectativa que yo tenía como familia, de lo que conozco de una pareja, etcétera. Se da un cambio. ¿Qué implica ese cambio? ¿Qué dejé atrás? ¿Qué trabajo personal tengo que hacer? Digamos, y eso lo hago yo mucho en consulta con mis pacientes, para aceptar, ¿verdad? Terminar aceptando, porque es una decisión además que me afecta, me impacta, pero no necesariamente fue mi decisión, no es algo en lo que necesariamente estuve involucrado o involucrada, pero sí me impacta, ¿verdad? Claro. De cierta forma. Muy personal, ¿verdad? De verdad, a todo el mundo le impacta de una forma diferente, pero entonces entender qué me corresponde, qué voy, ¿verdad? ¿Qué le voy qué voy sacando a la luz de esta experiencia con respecto a mis expectativas, lo que yo creía, lo que he aprendido de la dinámica de las familias, de las parejas, de la paternidad y la maternidad, ¿verdad? ¿Cómo termino? Como aceptando este cambio, haciendo todo el proceso y lo de duelo y lo que involucre personalmente para la persona, con vista en
una nueva realidad, porque muchas veces a raíz de esta ruptura o a raíz de esta separación o a raíz de este divorcio, algo cambia, ¿verdad? Entonces dejo algo ir y viene algo nuevo, diferente. Y también es muy personal y muy contextual, ¿verdad? Pero entonces eso que vos decís es súper clave, entender cómo lo está viviendo la persona en específico, cuál es, digamos, esta nueva realidad. A veces hay un periodo de transición más o menos largo, entonces, digamos, a veces en ese periodo de transición, cuando los papás todavía están, qué sé yo, terminando, por ejemplo, la parte legal del divorcio, dependiendo de por qué fue la ruptura, ¿verdad? A veces también en los papás hay, son sus propias personas, entonces también hay un montón de emociones que se ponen en juego, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo son personas adultas que están teniendo todas estas emociones que se ponen en juego, pero que de igual forma siempre tienen un impacto en los hijos, ¿verdad? O quien sea que tengan a cargo. Entonces es como un proceso muy, muy, muy delicado. Es súper delicado, súper complejo. Y eventualmente, ¿verdad? Volviendo a esto que estás diciendo de cómo podría ser como este ideal, que me parece súper importante siempre traerlo a colación, porque, ¿verdad? Siempre queremos buscar hacer las cosas de la forma más sana posible, ¿verdad? Claro. Y de la forma más, con la madurez emocional, con la mayor madurez emocional posible, todo lo demás, no siempre es el caso, pero si estamos conscientes de cuál es este ideal o de cuál es la mejor forma de acompañar este proceso, ¿verdad? Y una de las cosas tal vez que me gustaría tratar de hacer en esta conversación con vos es compartir, ¿verdad? Este ideal o estas posibilidades o estas formas con ustedes, porque sí son procesos muy comunes y que pueden hacer, o sea, el adecuado abordaje puede hacer un gran impacto en la vida de esta persona, ¿verdad? Y de forma positiva. De forma positiva, exacto. ¿Por qué? Porque una situación de divorcio, ¿verdad? Sí puede presentarse, y yo creo que también aquí es importante decirlo, como una adversidad, ¿verdad? Nosotros a lo largo de la vida atravesamos diferentes adversidades. Pero la forma en la que nosotros lo abordamos puede verdaderamente tener un impacto positivo en cómo me impacta esa situación o no, esa adversidad o no, ¿verdad? Un divorcio podría ser, por ejemplo, un trauma, podría causar un trauma a una persona, podría ser una situación súper traumática, pero puede no también, ¿verdad? Y depende de muchísimas cosas, ¿verdad? Hablando un poquito ahora de lo que dije, depende de la dinámica o de la relación, ¿verdad? Es súper importante, y yo creo que siempre lo hablamos vos y yo, como yo trabajo con población de infancia y adolescencia, de que la responsabilidad recae muchísimo en los papás. Entonces es muy difícil porque yo estoy viviendo mi propio proceso, ¿verdad? Pero tengo a cargo la estabilidad emocional de otras personitas que dependen de mí. Y no solo dependen de mí para su sobrevivencia, ¿verdad? Para vivir y para un montón de cosas, sino también para un acompañamiento emocional de su propio proceso, ¿verdad? Porque ellos también están viviendo un proceso a raíz de una decisión que se tomó de los adultos. Exacto. ¿Verdad? Entonces sí es muy complejo. Total, hay como ¿verdad? Todo esto que estás diciendo, yo lo que pienso es como hay como un mundo de emociones y de situaciones, no solamente propias, sino de los chicos, si es que hubiera chicos, o de mi pareja, porque yo creo que esto es algo como que a veces las personas lo pierden de vista, y yo lo he visto, y es como, como me estoy divorciando, entonces ya esta persona que era mi pareja o que compartí mi vida o que pensé que iba a tener un proyecto de vida, o sea, ya, chao, ¿verdad? Como que no le quiero volver a hablar, no lo quiero volver a saludar, no le quiero volver a... Y es como, bueno, está bien, si tal vez no hay chicos de por medio, muy probablemente pueda pasar. Ajá. Pero realmente, o sea, si hay hijos de por medio, sí o sí vas a tener que llegar como a la conclusión y a la madurez de decir, bueno, esta es una persona que va a estar en mi vida para siempre, aunque ya no en modalidad esposo o esposa, porque compartimos chiquitos y porque vamos a tener que ponernos de acuerdo para la crianza de estas personitas que trajimos al mundo. Sí. Y yo creo, ¿verdad?, que eso nos trae otro punto importante, que es entender un poquito, independientemente de las necesidades de los adultos y de cómo se esté llevando el proceso, digamos, a nivel adulto,
cuáles son o cuáles necesidades está generando en los chicos esta ruptura, ¿verdad? ¿Por qué? Y de nuevo, es algo súper contextual y súper personal, pero muchas veces empezamos a ver, dependiendo de las edades, ¿verdad? Esas necesidades a través de comportamientos. Ajá. Entonces, ¿verdad? Pasa muchísimo que está dándose toda esta ruptura y generalmente no se da específicamente porque el divorcio es, ¿verdad? Cuando ya se firma el divorcio y como que legalmente ya queda, pero normalmente, ¿verdad? Es muy común que los chicos empiecen a dar cuenta de que las cosas están diferentes o empiezan a cambiar desde antes de que se firme el divorcio, o desde antes de que el papá o la mamá se vayan de la casa, o antes de que, ¿verdad? Ya se dé como esta separación como más final. Generalmente empieza a haber algún tipo como de dinámica diferente y yo soy súper partidaria de hablarles a los niños y las niñas con la verdad, muy adecuada siempre, esto es clave, a su nivel de desarrollo, claro. Porque a veces entendemos que entonces yo les digo todo y no es cierto, es hablarles con la verdad para lo que están maduracionalmente listos para entender, exacto. Pero entonces es súper importante involucrarlos a ellos, quiero ser como muy intencional con lo que digo aquí, en este proceso. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver muchísimo como con el correcto abordaje, ¿verdad? Muchas veces como que por tratar de evitarles, ¿verdad? Y volvemos a un tema que yo he escuchado mucho también en el podcast, pero lo trabajamos muchísimo los psicólogos, que es como evitar el displacer o quitarme las emociones que normalmente percibimos como negativas. Entonces los papás muchas veces como que no les cuentan o no les dicen o no, ¿verdad? Por evitarles que se sientan mal o que sufran o que la pasen feo, pero se está dando esta ruptura y que ellos entienden y que ellos sienten y que ellos viven. Claro. Entonces para mí es súper importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de temas de divorcio o de esta separación, que se involucren de forma responsable los niños en el proceso, ¿verdad? Como que les comunicamos qué está pasando, qué cambios esperar, ¿verdad? Darles muchísima como seguridad de qué esperar. Es difícil porque muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? Desde la posición adulta ni siquiera sabemos. Muchas veces no sé qué compartirle porque no sé qué estoy sintiendo yo, no sé qué está. Entonces volvemos a lo mismo, que también siempre lo hablo, un espejo, que tengo que trabajar yo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo tener esta certeza yo primero, ¿verdad? Para luego sí compartirla, porque yo sí creo que es súper importante involucrarlos de forma muy responsable, ¿verdad? Y muchas veces la gente no sabe cómo, y también aquí, ¿verdad? Mi espacio siempre está abierto como para aclarar este tipo de dudas o consulta o todo, pero porque no es muy personal, pero cómo acompañarlos, cómo involucrarlos en el proceso, qué decirles, cómo hablarles, en qué momento comunicarles, en verdad, qué es lo que está pasando, porque si nosotros tratamos como de tapar eso, muchas veces nos va a salir como va a ser contraproducente, más bien como por tratar de evitarles demasiado, empezamos a notar comportamientos, digamos, como de regresiones a nivel de desarrollo, ¿verdad? Empiezan a pasar cosas como que los chicos empiezan a tener accidentes de ir al baño, por ejemplo. Ajá, como que se orinan en la cama. Malos comportamientos, ¿verdad? Los típicos como comportamientos más desafiantes, más berrinches, a veces más necesidades afectivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los chicos, ellos no tienen... todavía, dependiendo del momento a nivel de desarrollo en el que están, pero no tienen esa madurez como para entender todo esto y decir, esto es lo que me pasa, o esto es lo que estoy sintiendo, o no me gusta que se estén peleando, claro. Pero lo viven. Claro, sí no tienen tal vez como las capacidades, o sea, no tienen el cerebro desarrollado todavía como para poder expresar Exacto. O poder convertir a palabra, por así decirlo, como lo que están sintiendo y como cómo esto les está afectando, pero eso no significa por la simple razón, y yo creo que aquí caemos un poco en el adultocentrismo, ¿verdad? Que es como, ay, yo a él lo veo bien, no me dice nada, sigue jugando, pero bueno, vieras que desde hace un rato para acá le bajaron las notas. Exacto. O se empezó a orinar en la cama. Exacto. O qué sé yo, ¿verdad? Se está portando un poquillo mal, o el otro día mordió a un compañero, o sea, no sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sí. Y como que a veces los papás no hacen esta relación, y porque piensan que el chiquito es como un mini adulto, Ajá. ¿verdad? Y no, nada que ver, es otro lenguaje,
¿verdad? Los niños como es que se otro comunican lenguaje. diferente. Sí, definitivamente, toda la razón. Yo a veces le digo a la gente que cuando uno trabaja con niñez es mucho hablar el idioma de niños. Y, y eso pasa muchísimo y pasa con cualquier tipo de comportamiento. Por eso yo siempre vuelvo, ¿verdad?, al tema de lo importante de estar súper presentes en la vida de ellos, porque con esa presencia uno los conoce súper bien. Entonces uno sabe cuál es el comportamiento, ¿verdad?, qué se sale de esa norma, ¿verdad? Y lo hemos hablado también en otro momento, pero hay comportamientos sí, conductas típicas que siempre es importante como ponerles el ojo, como por ejemplo el sueño, la alimentación, las relaciones sociales, ¿verdad? Todas estas dinámicas, cuando se salen de la norma específica para la persona, ¿verdad? No estoy diciendo una norma de comportamiento tradicional, sino como para esa persona, eh, puede ser una alarmita, puede ser como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está comportando de una forma tan desafiante? ¿O por qué está siendo tan agresivo? ¿O por qué de la nada se siente súper irritable? ¿Por qué no está logrando dormir? ¿Por qué está comiendo diferente? ¿Por qué está dejando de comer? ¿O por qué está comiendo más? ¿O por qué por qué le está doliendo más la pancita? ¿O por qué no quiere ir a la escuela? ¿O por qué se está mordiendo las uñas? O hay mil cosas que si ponemos atención podrían estar siendo indicadores de que algo estoy sintiendo con respecto a este proceso o esta dinámica que está cambiando en mi vida, que no sé cómo resolver, que no sé cómo expresar y que necesito apoyo para atravesarlo, ¿verdad? Volviendo a este tema de la adversidad, es una adversidad que porque no escogimos, nos tiró la vida, ¿verdad? Pero sí podemos apoyar de forma responsable ese proceso y de nuevo puede hacer la diferencia de cómo esta situación me impacta el resto de mi vida. Claro, y yo creo que uniendo esto que decís como ya en la adultez, Ajá. a mí a veces me llegan muchos chicos ya, digamos, adultos jóvenes, que mencionan el divorcio de sus papás o la separación o lo que fuera como un evento traumático. O sea, ellos sí lo vivieron como algo súper fuerte porque el papá se fue y no lo vieron por años, o la mamá, ¿verdad?, armó una campaña como de en contra del papá, o viceversa, lo Esas que fuera. cosas son muy comunes. Y son súper comunes, sí. Exacto. Entonces, obviamente todo el tema representa como un gran trauma, ¿verdad? Y un antes y un después y demás. Y llegan y llegan y racionalizan mucho y es como, bueno, pero es que yo entiendo, ¿verdad? Ahora yo entiendo que es que mi papá pues le fue infiel a mi mamá y mi mamá estaba embarazada, me estoy inventando algo, y mi mamá estaba embarazada de mi hermana y entonces yo no me puedo imaginar lo que es estar embarazada y que te den la vuelta y entonces yo entiendo que ella tomó la decisión que ella creyó que era la mejor porque además de eso mi papá tomaba mucho. Y yo lo que siempre les digo es como, claro, o sea, vos ahora con 22, 23 años podés ver para atrás y puedes puedes racionalizar y puedes entender y puedes casi que como ubicarte afuera y verlo como una película y ver como los diferentes motivos e intenciones de los diferentes personajes que estaban involucrados en ese momento y te hace clic y te hace sentido y puedes empatizar con el lugar de donde venía con tu mamá y tu papá y lo que fuera. Pero eso no quiere decir que el impacto emocional que en ese momento tuvo todo lo que estaba pasando, solamente porque lo entendas ahora, no significa que no existió y que no está todavía sangrando un poco en tu presente, por así decirlo, porque eso era algo que cuando estabas pequeñito o pequeñita no tenías necesariamente las herramientas para manejarlo y claramente por lo que me estás contando parece que tus papás tampoco para guiarte a vos manejarlo. Entonces, a pesar de que tal vez ya ahora grande puedes entender los motivos de todo el mundo, eso no significa que ya sanó o que ya pudiste ya pasó. procesar o integrar. Y mucho de lo que tal vez yo he visto, y corregime si no, y hablemos de esto un poco, es cómo el divorcio puede venir a cambiar o afectar nuestro estilo de apego. Claro. Sí, bueno, vamos a ver. Entendiendo eso que estás diciendo, ¿verdad? Y cómo esto podría tener estas secuelas en la adultez, creo que con más razón es súper importante entender cómo podemos acompañar ese proceso de una forma, o con más recursos, o de una forma más sana. Por ejemplo, eso que me estás diciendo, ¿verdad? De esta situación que te inventaste, es súper importante si en algún momento nos vemos en esa situación,
entender como la posición en la que están estos chicos con respecto al divorcio y que los chicos también lo entiendan. Una cosa, y yo creo que hay que hacer aquí como definir varias cosas. Una es la relación de pareja. Sí. ¿Verdad? El matrimonio. El matrimonio, ajá. ¿Qué implica? ¿Qué es? A mí me gusta mucho explicarles a los chicos que nosotros atravesamos diferentes etapas a lo largo de la vida, ¿verdad? Y eso al final termina siendo como este proceso de desarrollo, que en las diferentes etapas, y se los hago mucho como en forma de juego, ¿verdad? Como uno cuando tiene 5 años no se va a casar, ¿verdad? O si se casa de mentiritas o así, para que vayan entendiendo como lo que nos corresponde según las diferentes etapas, ¿verdad? Ajá. Para que entiendan desde su comprensión, porque no pueden entender las complejidades de esa dinámica de relación de pareja, pero que es una relación de pareja. Una cosa es eso. Y otra cosa es la relación o la dinámica de familia, todos juntos, ¿verdad? Y los hijos o la gente que sea. Otra es mi relación específica con mi papá, mi relación específica con mi mamá, con mis papás o mis mamás o la familia que sea, ¿verdad? La forma que sea. ¿Por qué? Porque cuando se da esta ruptura, también hay que entender un poquito qué de esto cambia, ¿verdad? Porque sí, cambió esta relación de pareja, tal vez cambió la dinámica de la familia, pero se puede transformar, ¿verdad? Mi relación específica con mi papá, tal vez mi relación con mi mamá, a veces, y ojalá en un mundo súper ideal que se dé este tema de copaternidad o comaternidad, ¿verdad? Y que se lleve como la fiesta en paz, como decimos, que es lo mejor que uno puede hacer por los chicos en una situación de divorcio. Yo sé que es muy difícil, pero es lo mejor. ¿Verdad? Yo puedo seguir transformando, ¿verdad? De nuevo, volviendo a este antes y a este después, yo puedo transformar estas relaciones y que eso y que eso pueda ser sano, ¿verdad? Eso puede darse. O sea, yo lo que quiero también como que la gente entienda es que no tiene que ser traumático, o sea, exacto, puede darse este acompañamiento de forma sana, aún atravesando la adversidad y las emociones displacenteras que esa adversidad implique, y el duelo que esa adversidad implica a nivel personal, o sea, eso igual se trabaja, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Porque se pueden transformar las diferentes dinámicas, ¿verdad? Y en buena teoría, ojalá de verdad sea súper positivo y todo, pero también entender cuando no se da. Por ejemplo, vos dijiste que a veces no sé, mi papá se fue, ¿verdad? Ajá. Entonces también acompañar ese proceso en específico, qué pasa, ¿verdad? Y no necesariamente tengo que entenderlo, porque es muy difícil para un chico o una chica, de verdad, de nuevo, independientemente de la edad que tenga, entender o darle un sentido. Y tampoco tenemos que darle nuestro sentido, porque no es ¿verdad? La mamá posiblemente está experimentando ella su proceso, y tampoco necesariamente es correcto como que, emitir como ese sesgo, ¿verdad? Y esto es lo que yo pienso, o esto es lo que es de su papá, o esto tal, o esto, ¿verdad? Sino aceptar la realidad, esta es la realidad, ¿verdad? Y eventualmente cuando una persona puede tener esa capacidad de racionalizar y de devolverme y analizar toda la situación, emitir mi propio criterio al respecto. Entonces yo creo que no se trata necesariamente de entender tanto, sino más bien que puedan entender a su nivel, porque muchas veces, ¿por qué tu papá se fue? Es que es muy difícil entender eso cuando uno tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es muy difícil entender en general, ¿verdad? Entonces yo trataría de alejarme un poquito, tal vez, como de este tema de racionalizarlo, sino más bien como entender cómo lo está percibiendo, qué respuestas va necesitando la persona. A mí me gusta mucho decirles a los papás que los chicos son los que van marcando la pauta de cómo los acompañamos. Entonces, de nuevo, otra vez este tema de presencia. Abrirles los espacios de comunicación y los lugares para que ellos nos comuniquen qué van necesitando en el camino, qué dudas tienen, qué quieren saber, qué dudas a veces no les puedo contestar, ¿verdad? En qué temas a veces no nos podemos meter porque son temas demasiado complejos para que entiendan, qué dudas sí, ¿verdad? En que sí los podemos meter. Por ejemplo, yo dije al principio, ¿verdad? Como de involucrarlos en el proceso. Ajá. Que sí puedo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, hay un arreglo de divorcio. El arreglo de divorcio es, no sé, que nos vamos a ver cada cierto tiempo y vas a ir a la casa de tu papá y vas...
explicar eso, Sí. por qué se da, cómo se tomó esa decisión, qué es lo que se estaba pensando al respecto, ¿verdad? Muchas veces, a veces los adultos caemos en el error de hacerlo todo como súper positivo, como, ay, vas a tener 2 casas, vas a tener dos, y a veces tal vez eso no es tan positivo para los chicos, ¿verdad? Como, entonces, No imponer. no imponer, sino verdaderamente abrir el espacio para ver cómo está siendo la vivencia de esta persona y entender cómo la tenemos que acompañar, qué información está pidiendo, qué necesita, ¿verdad? De verdad que ellos sean los que dicten la pauta de cómo los acompañamos en el proceso, Sí. ¿verdad? Y yo creo que eso es algo súper responsable que podemos hacer. Hay 2 puntos como que quiero tocar que se me vinieron a la mente hablando de esto. Uno, ¿verdad? Para entender también como la complejidad de todo esto. Bueno, creo que lo puedo juntar como en un mismo punto, ¿verdad? A veces, o una de las cosas también responsables que podemos hacer como papás o mamás en este proceso es tener muy consciente la posición en la que podemos poner a estos chicos con respecto a esta separación o a esta dinámica, ¿verdad? Otra vez entendiendo que está la pareja, que está la familia, que está... muchas veces caemos en una como triangulación, Sí. donde Y justo los chicos, quería hablar de eso. ajá, los chicos quedan ahí como en el medio. Entonces, los chicos tienen necesidades afectivas súper humanas, ¿verdad? Yo necesito a mi papá, necesito a mi mamá, ojalá de la forma más sana posible, no siempre es el caso, pero esa es la necesidad, ¿verdad? Y vos preguntaste, digamos, de lo de apego. Yo necesito eso es una necesidad humana súper natural. Y la forma en la que y nosotros hablamos esto una vez vos y yo, ¿verdad? Como se me satisfacen esas necesidades, me dicen mucho o me enseñan mucho de la forma en la que yo me vinculo con los demás. Y cuando nosotros, sin tener conciencia, porque a veces no lo hacemos a propósito, pero por eso también es muy importante nuestro propio trabajo, ponemos a los chicos en este espacio, ¿verdad? Pasa eso de esta situación también que vos nos contaste, que entonces, es que no le voy a dar esta plata porque entonces eso es para su mamá, o dígame que a veces, por ejemplo, cuando es un tema de pareja, digamos, como alguna infidelidad o algo así, si su papá tiene otra pareja, o si tal cosa, o, ¿verdad? Entonces también es súper, súper importante, y aquí también entra mucho en mi trabajo con los niños y las niñas, notar esto, notar cuando estas dinámicas están, cuando estoy situado como en este lugar, en esta posición, y también aprender a poner esos límites, ¿verdad? Con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? Porque de nuevo yo puedo transformar estas relaciones y esto es muy complejo, esto no es fácil de hacer, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque esto que vos me dijiste, ¿verdad? Llegamos a ser un adulto joven y lo puedo ver, ¿verdad? Si yo trabajo y ojalá en una situación súper ideal, todo este tipo de cosas durante el proceso, ¿verdad? Tal vez no lo puedo hacer yo, tal vez yo como mamá estoy pasando mi propio proceso, pero qué sé yo, llevo a mi hijo, mi hija a donde un profesional, ¿verdad? Podemos empezar como a sacar todas estas cosas a la luz y hacer todo este trabajo para entender que a mí no me gusta que mi papá me hable de mi mamá o me hable mal de mi mamá. Exacto. A veces decir, mira, yo sé que el tema es de pareja, a veces, por ejemplo, no entender, de nuevo, no me tengo que meter en qué significa o qué pasó o qué todo, pero entender que esa cosa es de ustedes, eso lo manejan ustedes. Alto, no me hables mal de mi mamá, o al revés, ¿verdad? Entonces también es mucho empoderamiento, primero entender cuál es mi lugar, ¿verdad? Y mucho empoderamiento de cómo puedo transformar esa dinámica y esas relaciones. Sí, y ¿verdad? yo creo que esto es algo que, esto justamente diste en un punto que me interesaba montones conversar, y es el tema de cuando a los chicos durante un divorcio, o inclusive ni siquiera durante un divorcio, durante un matrimonio, en una familia, como que se borran los roles un poco, ¿verdad? Y los chicos suben, los hijos o las hijas suben a estar en un nivel como horizontal a la pareja. Y entonces pasa, y esto pasa un montón en Costa Rica y creo que en Latinoamérica en general, porque creo que somos culturalmente, somos como una sociedad que culturalmente no delimita o no tiene límites, y se vive la familia como muy demasiado pegada. Ajá. De más, ¿verdad? Entonces, como a veces contar de más cosas que no hay que saber o todo. Exacto. Entonces pasa que entonces el papá le cuenta cosas a la hija que la hija obviamente no quiere saber de la mamá, o inclusive de la relación de pareja de ellos. O pasa que entonces la mamá agarra al hijo, ¿verdad? Y entonces se lo convierte como en su pareja, digamos, entre comillas, pero obviamente que no, pero a nivel de rol, ¿verdad? Y entonces se vuelve como su confidente y le cuenta todo, y entonces... Y yo quiero que la gente que está escuchando esto, si esto es algo que ustedes están viviendo, ya sea con su papá o con su mamá,
aún en divorcio o no. Eso no está bien. No, y de cierta forma le recae o carga con mucha responsabilidad para estos chicos, porque si a mí sí me pasa, digamos, yo sí recibo muchísimas personas en consulta que ellos sienten muchísima responsabilidad por sus papás, entonces mejor no digo esto porque puede hacerle daño a mi mamá, o mejor no digo tal porque no quiero que mi papá se sienta mal por esto, o mejor sí voy a hacer esto porque es lo que yo sé que le va a gustar, o, ¿verdad? Entonces es muy delicado, pero con mucha conciencia podemos también nosotros desde la posición adulta hacer algunos cambios para observar, ¿verdad? Si esta es una posición en la que los estamos colocando de forma inconsciente, a veces no se hace de verdad a propósito, pero la carga que les estamos poniendo, porque los chicos, de nuevo, su intención es muy genuina, por lo general, ellos, ¿verdad? Lo que quieren es, lo que sienten, y esta necesidad que tienen es como de este apego, de esta seguridad, y por eso yo creo que empecé tal vez definiendo un poquito como el tema de divorcio y este concepto, y que hay que redefinir un poco, porque cuando hablar un poquito de la expectativa, digamos, de la familia, los chicos lo que quieren es eh, que la familia sea entera, la familia feliz. Eso es lo que los chiquitos muchas veces quieren que pase, que vuelva a ser el papá, la mamá y yo, y como éramos y como era antes, pero como era feliz. Pero entonces ahí también es donde se empiezan a romper esas cosas. ¿Era verdaderamente feliz solo porque era lo que yo conocía, solo porque era lo que yo tenía, ¿verdad? O solo porque los veía juntos? No necesariamente implica que eso era lo que era mejor, ¿verdad? A veces el divorcio genuinamente es lo más sano, ¿verdad? Lo que pasa es que de verdad es un proceso y hay un duelo y hay, ¿verdad? Pero empezando a romper esos esquemas de lo que implica ser una familia y una dinámica de familia, ¿verdad? Y lo que la familia puede ser, a veces sí se dan cuenta, ay no, mira, mi mamá está muy feliz así, mi papá está muy feliz así, nosotros tenemos mucha más paz de esta forma, no estamos peleando, pero siempre está como en esta partecita detrás de la cabeza, porque es lo que nos han bombardeado siempre, que es una familia, de que así debería ser, ¿verdad? Cuando en realidad, estadísticamente, cada vez más la norma es que así no es, ¿verdad? Entonces también mucha psicoeducación, ¿verdad? ¿Qué es la diversidad de las familias? ¿Cómo son las familias hoy en día? ¿Cómo se ve? Sí. Entonces también a veces se facilita un poquito el proceso de acompañamiento en este divorcio cuando empezamos a cambiar esos esquemas de cómo debería verse una familia, cuando entendemos que lo que tal vez deberíamos ser es una dinámica sana, no una familia que se ve de esta forma. Exacto. ¿Verdad? Lo que pasa es que eso también es complejo. Es súper complejo, porque también yo creo que además de que socialmente tiene un peso, yo creo que en culturas a donde la religión está sumamente presente, claro, también hay todo otro peso gigante, claro, ¿verdad? O sea, yo conozco grupos religiosos que si te divorcias ya no puedes volver. Claro. Que si te divorcias ya no puedes participar en ciertos rituales que forman parte de tu fe, sí, en ese caso, ¿verdad? Y para las personas que la religión es algo muy importante y muy pesado, pues claro que esto entra, ¿verdad?, claro, en juego. O sea, más allá como de lo que vos y yo hemos hablado durante el episodio, de las expectativas y de lo que me enseñaron que era una familia o una pareja, ajá, o cómo se debería de ver, de pronto entran en juego otros factores, claro, de peso todavía más grandes, como lo que va a decir la gente. Lo que va a decir la gente, lo que va a decir mi familia. De pronto ya hay un tema de fracaso, sí, ¿verdad? Claro. Fracasé como persona, le quedé mal a mi familia porque en mi familia nadie nunca se ha divorciado, por ejemplo. Uh-huh. O ya temas más religiosos, ¿verdad? Sí. O sea, le estoy quedando mal a este ser superior o a este poder más grande que yo, en el cual creo, ¿sí?, ¿verdad?, fervientemente, y sí, creo que en serio estoy fallando y sí, estoy haciendo algo mal. Y ahí es donde entonces ya se vuelve como como, ¿verdad?, como este arroz con mango, o esta cosa como más compleja, más sí, pesada, pero que eso que vos decís a mí también me parece súper importante. O sea, simplemente porque haya dos personas juntas no significa que eso sea lo mejor o que estén en una relación de pareja bonita, ¿verdad? Porque yo creo que eso también muchas veces como que idealizamos, claro, o romantizamos el, claro, matrimonio. Y sí, qué bonito la idea de construir un proyecto de vida, y qué bonito que realmente pueda funcionar a largo plazo. Pero la vida es más compleja que eso, ¿verdad? La vida no es una película de 2 horas y media en donde se ve una historia con un final feliz.
hay, como decís, ¿verdad? Hay bombazos que uno se lleva, hay enfermedades, hay muertes, hay cambios de planes, hay despidos, hay problemas financieros, Sí. hay un montón de cosas que obviamente uno no está presupuestando en la vida de uno cuando uno está más carajillo o carajilla y estás como planeando este proyecto de vida a largo plazo y vos pensás que a vos te va a salir perfecto, divino, genial. Claro. Y muchas personas viven su vida y se dan cuenta, ups, ¿verdad? No es este cuento de hadas. Y muchas personas se quedan juntas por los chiquitos. Eso pasa montones. O por qué van a decir. Y yo quiero que hablemos de esto un poco, sobre todo los chiquitos, porque, y no sé si ustedes han visto un TikTok que anda por ahí que a mí me da demasiada risa porque me identifico mucho con eso, que es como los hijos de papás divorciados y sale como un monstrillo, ¿verdad? Ajá. Y después sale como los hijos de papás que se tenían que divorciar, exacto, pero no se divorciaron. Exacto. Y sale así como un demonio, ¿verdad? Ajá. Y es demasiado cierto. Sí. Porque vivir en una casa en donde tus papás no se quieren o no se respetan o la dinámica no es bonita o no sé lo que quieras, ¿verdad? Yo creo que es muchísimo más duro y traumático, ahí sí traumático, que vivir, digamos, la adversidad, como decís vos, de ver la dinámica de tu familia cambiar, sí, pero ver que siempre se puso por encima el respeto, la consideración, sí, y el amor, sí, que se tenían el uno al otro, y que si eso era separarse o que si para respetar o para honrar estos valores había que separarse, pues se hacía. Eso deja, en mi opinión, una enseñanza acerca de límites, acerca de individualidad, acerca de un montón de cosas, claro, mucho más valiosa a que decir nos quedamos juntos sí o sí, pero te trato fatal, te soy infiel, no te doy pelota, no te doy mi lugar como pareja, o no te doy el lugar como pareja, estás ahí, pero no le estoy enseñando a mis hijas o a mis hijos el ejemplo de cómo yo quiero que la traten o lo traten en un futuro, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esto una vez yo se lo dije a unos primos míos, ¿verdad? Como, o sea, al final del día si uno tiene bebés, uno va a ser el ejemplo, claro, de cómo tratar a su otra pareja, ¿verdad? Claro. O sea, tanto yo como mujer, como yo trate a mi futuro esposo o a mi futura pareja y mis hijos vean eso es el ejemplo que ellos van a estar absorbiendo de, ok, así tengo que tratar yo a mi pareja y así es como yo tengo que esperar que me traten. Si yo crezco en una familia en donde no se hablan las cosas, no hay comunicación, no se respetan, me son infiel, ¿cuál es el mensaje sutil que le estoy dando yo a mis hijos? Yo creo que eso que está diciendo es súper valioso. Los chicos aprenden de formas concretas, ellos aprenden, ¿verdad? Hay que ser muy congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo les puedo decir lo que sea, hay que ponerse uno primero, hay que tal cosa, hay que tal cosa, hay que tal cosa, pero si yo no lo demuestro con el ejemplo, hay que no usar el celular y yo lo uso, son cosas súper típicas. Si yo no lo demuestro con el ejemplo, ellos no lo van a entender. Entonces eso que decís es valiosísimo. ¿Por qué? Porque al final se trata de qué valores quiero transmitir, qué es lo que verdaderamente quiero que aprendan, ¿verdad? Cuando hablamos del desarrollo y el aprendizaje van demasiado de la mano. ¿Qué es lo que quiero que aprendan? Quiero que aprendan no a que todo es perfecto, no quiero que aprendan que todo es perfecto, que las relaciones sean de esta forma, a que de nuevo salirse de esos ideales, de estos constructos que hemos hecho, sino de que cuando hay alguna adversidad, cuando hay un conflicto en la pareja se maneja de esta forma, cuando no me siento bien lo expreso, cuando siento alguna emoción la digo, cuando me equivoco reparo el daño, cuando algo no me sirve, lo dejo ir. Primero puedo trabajarlo porque también yo puedo trabajar en algo que no me está sirviendo. Si lo estoy trabajando y no está sirviendo, ¿verdad? O es una dinámica de dos personas, digamos, estamos tratando de ver cómo funciona la relación, ¿verdad? Y está bien tratar, pero no se dio. A veces es importante también que ellos entiendan que, ¿verdad? El valor detrás de eso es, me voy a poner primero, voy a trabajar en mi salud mental, voy a hacer las cosas, ¿verdad? Sanas. No significa que esta dinámica de familia es la correcta o es la sana o es la perfecta. Al final es qué valores quiero transmitir, qué les quiero... Gracias. ¿Qué les quiero enseñar? Que a raíz de... Al final la vida no se trata de
ser siempre felices o que todo sea siempre perfecto. Es que cuando atraviese alguna adversidad o alguna situación que me esté generando malestar o que genere en mí emociones displacenteras, con qué recursos y apoyos lo atravieso de la mejor forma, pero entendiendo que cuando estamos hablando de niños y de niñas, ¿verdad? O personas menores de edad en general, ¿cuál es nuestra responsabilidad en acompañar ese proceso para ellos? Porque al final es nuestra responsabilidad acompañar ese proceso para ellos. Entonces es súper importante buscar formas de hacerlo sano y de que entiendan eso, de que entiendan de que yo puedo atravesar una adversidad, de que yo puedo experimentar emociones displacenteras, de que yo puedo sentir malestar en algún momento en mi vida, y eso no implica y no tiene nada que ver necesariamente con mi valor como persona, ni ¿verdad? Ni cómo voy a copiar eso después en otra relación mía o en cómo me vinculo con los demás. Eso puede aprenderse de forma positiva. Exacto. Para después en mi adultez, ¿verdad? O sea, sí se puede. Exacto, y yo también quiero, a ver, como agregando a eso que decís, que me parece súper valioso, a ver, agregar que ni vos ni yo estamos como recetando el divorcio, ¿verdad? No. Porque tampoco quiero como que se interprete de esa forma, o sea, obviamente no es como, sí, entonces todo el mundo divórciese, sí, ¿verdad? Como que ya, vámonos. Creo que un poco como que es importante traer a colación como el tema del amor romántico, ¿verdad? Sí. Que es como esto que vos decís o decías ahorita hace un minuto, como que tenemos esta idea de que todo tiene que ser perfecto y queremos que entonces, no sé, enseñarle a nuestros hijos como que todo sea perfecto y que todo es divino, y entonces de pronto ya hasta las mamás o los papás caen en este error de jugar de fuertes y de no hablar cómo se sienten y de no demostrarle a los hijos que esto también les está doliendo y les está afectando y que eso está bien. No vas ¿verdad? No vas a traumar a tu chiquito por demostrarle que tenés emociones, ¿verdad? Claro. Pero o digamos, que en la vida hay adversidades. O que en la vida hay adversidades. Entonces, un poco yo siento que caemos en esto como sociedad por el tema del amor romántico, exacto, ¿verdad? Que es como esta idea que nos han vendido de que el amor es este cuento de hadas que viene a solucionar todo y que soporta todo y que aguanta todo y que una relación de amor vive y que no tenemos por qué pensar en absolutamente nada más que en el amor, porque si yo lo amo o la amo, entonces va a funcionar. Exacto. Y de pronto nos damos cuenta de que estamos viendo un poco como las consecuencias de tener esta idea. Estos ideales tan irrealistas. Alejados de la realidad, porque la verdad es cierto. O sea, yo puedo amar muchísimo a alguien y puedo no ser compatible con esa persona. ¿Verdad? Puedo amar muchísimo a alguien y darme cuenta que no funcionamos, que no tenemos visiones de vida similares, no tenemos filosofías de vida similares, estilos de crianza, proyectos de vida. O sea, el amor no es sinónimo de compatibilidad ni de que algo funcione a largo plazo. Entonces, yo creo que vamos a ver mucho de por qué tal vez esto se vuelve como también difícil de navegar por parte de las personas, como que no solamente en algún momento se quieren casar o en algún momento se divorciaron, es por esto, porque es como que siento que le estoy fallando a este ideal, claro, y por lo tanto entonces soy un fracaso. Claro. Cuando si nos damos cuenta y como que nos ponemos a analizar un poquito más, ¿qué es realmente una relación de pareja? Bueno, es como un proyecto de vida de dos personas con backgrounds o con trasfondos totalmente distintos, valores que probablemente se parezcan, pero no van a ser exactamente iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, la idea es durar o estar juntos hasta que ya no sea sano. No para siempre. No, y ojalá sea sano. Pues, verdad, si algo es sano, está bien. O sea, se puede, digamos, puede durar siempre. Todo, sí, hasta que, ¿verdad? Hasta que alguno de los dos se muera, ¿verdad? Pero digamos como que a veces no, porque las personas cambiamos, y etcétera, hay un montón de cosas que suceden y demás. Y yo creo que cuando le enseñamos eso a nuestros hijos, o lo vivimos nosotros, es decir, deconstruimos el amor romántico como nuestro ideal y empezamos a ver, ¿qué es una relación de pareja realísticamente? Y estoy dispuesta, o todas las herramientas para realmente navegar eso. Creo que esto se vuelve, o naturalmente se volvería un poco menos complejo. Claro. Porque entonces le quitamos como una capa súper grande de todas estas expectativas que estábamos hablando. Claro.
por eso también, digamos, ¿verdad? Al principio hablamos mucho como de esta construcción, ¿verdad? Y de romper un poquito con esta construcción y verdaderamente ubicarnos en la realidad y la realidad contextual, porque hasta en una misma pareja yo puedo tener una relación con una pareja que se vea de esta forma y otra con otra persona que se vea de otra forma, ¿verdad? Entonces no es como que entonces yo personalmente tengo un ideal, ¿no? Es que cómo es esta dinámica, cómo es mi dinámica de pareja en esta familia, cómo es mi dinámica de familia en esta familia, ¿verdad? Cómo si está siendo sano, en qué momento los conflictos o las adversidades o tenemos las herramientas para atravesarlos y en qué momento no, ¿verdad? Entonces yo creo que es súper importante como ubicarnos o posicionarnos desde un lugar muy real, porque sí es cierto que, ¿verdad? Una cosa súper compleja o es súper complejo ser humano, o sea, es muy complejo y las dinámicas y las relaciones humanas también lo son, no hay blancos y negros, no es que entonces es, ¿verdad? O casado o divorcio, o nos queremos o no nos queremos, o bien o mal, o así no funciona, ¿verdad? Entonces, si nos empezamos a alejar y construir basándonos en la realidad y ubicándonos desde un lugar más humano, más real, vamos a tener mucha más apertura para atravesar con más recursos y por lo menos más conciencia lo que sea que pase, ¿verdad? Divorcio o no, o separación, o disolución de la familia, o de la pareja, o de lo que sea, ¿verdad? Porque sí hay... Sí es muy complejo, o sea, el divorcio sí es un tema muy complejo por lo mismo, porque tiene que ver con una dinámica de relación social, con las reglas sociales, ¿verdad? Por eso también al principio hablé de la parte legal, ¿verdad? A veces es lo mismo para una persona que sus papás no estén casados, pero se separaron, ¿verdad? O al rato es, no necesariamente mi papá y mi mamá, al rato es, me impacta más, mis papás están divorciados y me impactó mucho más la separación de mi mamá con su pareja nueva, ¿verdad? Que es con la persona con la que yo... Depende, no hay reglas, es una cosa que es completamente contextual, completamente individual, personal. Entonces, más allá de encontrar como una forma exacta o una regla o cómo se trabaja, digamos, en consulta al divorcio, es mucho entender esta particularidad o esta individualidad de la vivencia de un niño o una niña, ¿verdad? Ojalá durante el proceso, ¿verdad? Ojalá durante el proceso, porque si no después pasa lo que vos hablaste, ¿verdad? Que llegamos a ser adultos y lo podemos como entender y racionalizar, pero fue una experiencia, ¿verdad? Que sí nos impactó mucho a nivel emocional y eso es muy común, ¿verdad? Entonces por eso también es importante como hablar de estas cosas, quitar estos tabúes de la salud mental. A mí me pasa muchísimo que llegan personas a consulta y me dicen como no entiendo, son niños, ¿por qué vienen? Entonces yo digo como con más razón, ¿verdad? Porque es cuando podemos hacer, como cuando podemos hacer estos cambios desde un lugar de una intervención mucho más primaria. Mucho más preventiva. Exacto. Inclusive, ¿verdad? Mucho más fácil, no sé, que, no sé, curarse un raspón que sanarse de una operación de rodilla. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y sí, y lastimosamente eso que decís lo puedo ver un montón, o entiendo, porque es súper adultocentrista la manera en la que como que estamos como organizados, ¿verdad? Y creo que a veces también hay, por ejemplo, este tema de la triangulación, ¿verdad? Como que tengamos cuidado como en la posición en la que ponemos a los chicos. A veces es muy difícil porque, por ejemplo, en términos legales, ¿verdad? Y todo de nuevo este constructo como de lo que es el matrimonio social, legal, religioso, también vulnerabiliza mucho a los chicos, ¿verdad? A veces ellos, por ejemplo, tienen que ir al juzgado a testificar o, ¿verdad? Hay muchos momentos y situaciones por las que ellos atraviesan. Entonces, por eso es tan importante, de verdad, verlo de una perspectiva súper individual, súper personal. Y si a nivel legal eso se tuvo que hacer porque de verdad el pleito es tan grande o lo que fuera, ¿cómo podemos... Bueno, primero, obviamente evitar sería muy genial y evitar no significa que no esté pasando o que se los escondamos, pero verdad, que lo podamos manejar de forma sana. Pero si no se puede y estas son las consecuencias, si están teniendo este montón de emociones o tuvieron que ir a un juicio y verdad, acompañarlos, escuchar cómo es esta vivencia para ellos, qué es lo que están sintiendo, cuáles son sus necesidades, cómo podemos abrir esos canales de comunicación para entender, cómo podemos estar presentes para observar estos cambios en conductas de las que hablamos al principio, ¿verdad? Es súper importante estar para ver y saber con recursos cómo acompañar para que ojalá
no sea una situación traumática. Exacto. Y muy importante, que yo creo que es algo que vos y yo las dos queremos como dejar claro, es que si efectivamente si efectivamente se toma la decisión de que vamos a divorciarnos en un futuro, que sepamos que somos una generación nueva, somos una generación diferente, tenemos recursos, tenemos mucha información y se puede hacer de una manera sana, acompañada y poniendo, como dije ahora, el amor, el respeto y la consideración que obviamente le voy a tener a mi, dentro de poco, expareja, porque mentira que, bueno, al menos de que haya obviamente una situación de abuso y demás, pero si no hubo nada de esto, ¿verdad? Inclusive si haya habido una infidelidad, mentira que uno no deja de querer a la persona, o sea, está bien, puedo decidir ya no estar con esta persona y puedo estar muy dolida, muy resentida, muy triste, muy enojada, pero al mismo tiempo también puedo reconocer que quiero mucho a esta persona y que la respeto mucho a pesar de lo que pasó, y que quiero hacer las cosas bien, no solamente por mis chicos, sino inclusive por mí, ¿verdad? Como por mi calidad de vida y como por poder manejar esto de una manera diferente, porque creo que a veces, como por las experiencias que hemos tenido, ya sea con nuestros papás o inclusive abuelos, digamos, podemos decir, ok, divorcio es sinónimo de caos, o de trauma, o de dolor, o de fracaso. Y yo creo que es importante que con las estadísticas, ¿verdad? Cada vez más vayamos haciendo como las paces con que, bueno, ok, si esto se convierte en una realidad para mí, no tiene por qué ser un sinónimo de esto. Hay alternativas para manejarlo y lo podemos manejar de una manera diferente. Sí, ahora nada más que dijiste el tema como de abuso, sí me parece importante porque a veces, ¿verdad? Volviendo un poquito a las necesidades de los chicos, ¿verdad? Que ellos quieren, ¿verdad? Tener como una buena relación con su papá, ellos quieren tener una buena relación con su mamá, ¿verdad? No siempre es el caso. A veces, por ejemplo, la mejor decisión va a ser divorciarnos, ¿verdad? Porque puede ser que una de las personas de la pareja sea abusivo, por ejemplo. O a veces, ¿verdad? Puede haber puede estar pasando cualquier tipo de abuso y a veces la necesidad o a veces lo mejor para ese chico o esa chica no necesariamente es estar cerca de ese progenitor, ¿verdad? Entonces también, de verdad, vean que es muy, muy, muy delicado. Entonces, muy caso por caso. Es muy caso por caso, es muy difícil, es muy específico, no hay reglas, no hay una forma en la que es correcto, no hay una forma en la que no, ¿verdad? Todo lo podemos tratar de hacer como de la forma más responsable, más ética, pero sí es muy, 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 muy complejo. Yo creo que al final lo más importante, ¿verdad? Es entender eso, como la individualidad del caso, cuáles son las necesidades de esta persona, que este chico, esta chica, esta persona que está pasando por esta situación se sienta que sus necesidades están siendo satisfechas, o sea, que se sienta amado, que se sienta amada, ¿verdad? Eso es súper importante y que se le va a acompañar de una forma, se le va a continuar acompañando de una forma sana su proceso de desarrollo, todo lo que implica, todas las áreas, independientemente de qué sea lo que esté pasando en su dinámica de familia o sobre todo en la dinámica de pareja que nada más no tiene, ¿verdad? No tiene nada que ver con él o ella. Entonces creo que eso es lo más importante, que se sientan siempre, independientemente de cuál sea la situación, que se sientan amados y que por lo que sea que vayan a atravesar, que van a estar acompañados en el proceso. Yo creo que eso al final termina siendo súper clave y cambiar la forma en la que esta circunstancia los impacte el resto de sus vidas. Totalmente de acuerdo con vos. Ahora, no sé, a modo como de ir cerrando un poquito el tema, no sé si hay algo más que te gustaría como tocar o hay algo como que no quieras que finalicemos el episodio sin decir. Yo creo que tal vez eso es lo más importante, ¿verdad? Como tomar conciencia también de, y esto siempre lo digo, pero recordemos siempre que los chicos son un reflejo de los adultos, ¿verdad? Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está generando esta situación o esta dinámica o este cambio o esta ruptura en mí? ¿Verdad? ¿Qué tengo que trabajar en mí para poder acompañar los procesos de ellos de una forma más sana? Porque al final lo mejor que podemos hacer por ellos es trabajarnos a nosotros mismos. Entonces, en una situación así, ¿verdad? Ponernos a nosotros, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me está generando esto en mí, y
y ser muy conscientes de cómo los acompañamos, en qué posición las estamos poniendo, si los estamos haciendo sentirse responsables, culpables, no les mintamos, ¿verdad? A veces les decimos como no va a pasar nada, o no nos vamos a divorciar, o esto no va a pasar, o siempre tal cosa, o evitemos eso, como nunca, siempre, porque no sabemos. Entonces nosotros somos su lugar seguro, y si nosotros acompañamos estas adversidades pero continuamos siendo su lugar seguro, lo tenemos que hacer, ¿verdad? Es importantísimo reforzar esta seguridad durante un proceso donde las cosas cambian, que es un proceso donde experimento diferentes emociones, y sí, muchas de estas emociones se podrían sentir displacenteras, incómodas, raras, difíciles. Entonces, reforcemos mucho esa seguridad, ¿verdad? No mintiendo, o sea, digámosle las cosas como son, esto es lo que va a implicar, anticipemos los cambios, acompañemos, esto no sé, a veces está bien no saber las cosas, mira, esto no sé cómo se va a dar, pero voy a estar aquí con vos cuando esto pase, o si esto se da, o, ¿verdad? Muchas veces caemos como en esos errores de tratar de protegerlos demasiado de este tipo de situaciones, y les hacemos a veces más daño, claro. ¿Verdad? Porque los dejamos como para que piensen por ellos mismos en vez de darle a nosotros la información, ¿verdad? O los dejamos para que lidien con sus emociones cuando podemos acompañarlos a que las saquen y las expresen de formas asertivas, ¿verdad? Entonces, sí, me gustaría como dejarlos con eso, como la gran responsabilidad de trabajarnos nosotros y de estar presentes con ellos para acompañarlos de la forma más sana posible, sí. Exacto, bueno, súper lindo, yo creo que muchas personas van a resonar con esto, porque definitivamente sí, ¿verdad? O sea, yo creo que somos una generación, por lo menos, que creció bastante con el divorcio presente, sí. Por lo menos, aunque tal vez nuestros papás no, de pronto teníamos una amiga, un amigo, un primo, lo que sea, unos tíos que se divorciaron, claro. O sea, como que realmente yo creo que es un tema que está muy presente en la vida de muchas personas, y que sigue siendo demasiado tabú, y es muy importante, como decís vos, ir, ¿verdad? Trabajando estas expectativas. Sí, rompiendo esquemas. Exacto, así que te agradezco montones por tu tiempo, por estar acá y por tu conocimiento también. Gracias, estuvo súper, gracias. Sí, y muchas gracias también a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Como siempre les digo, si este es un espacio que les gusta, en el cual aprenden y que ustedes consideran que crea contenido de valor, porfa, apóyennos. Lo pueden hacer de manera gratuita o monetaria. Monetaria puede ser a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial, o de manera gratuita dándole like, comentando, guardando, compartiendo, suscribiéndose a nuestros canales en YouTube o en Spotify, y pues obviamente rateándonos. Así que muchísimas gracias por escuchar una vez más, y nos vemos en el próximo. Chao.